¿Qué opinas del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio comunicado anoche por Alberto Fernández? Ellos estiman que pueden contener la expansión de este virus por medio de un aislamiento de la población. Lo han establecido por apenas 10 días, cuando entiendo que todos los científicos suponen que esto se va a extender mucho más en el tiempo, que va a haber nuevos infectados, que va a crecer ese número, todo de acuerdo a la experiencia internacional. En cierto modo, creo que ha sido una improvisación, porque querían aprovechar una cantidad de días feriados que se presentaban todos juntos. Además, le agregaron el 2 de abril al 31 de marzo. Es decir, que tenemos casi como 10 días de largo de inactividad, salvo una u otra cosa, y después volver a examinar la situación. Entonces me parece en general una cosa improvisada por la presión de las circunstancias y la ausencia de una caracterización clara y un plan de conjunto. El otro aspecto que importa también es que no atiende lo que en todo el mundo parece ser un eje crucial del combate a esta epidemia, que es el servicio público de salud o el servicio de salud en general. No hay previsto nada, hay indicaciones, recomendaciones, pero no hay ningún plan definido que apunte, por ejemplo, a duplicar o triplicar el personal médico y no médico, algo que sería muy necesario, porque además debiera reducirse el tiempo de atención diaria, entiendo que a 4 horas por día, de manera que se necesitarían 4 turnos de actividad en el día, y no hay nada al respecto. Con 4 turnos se aminora, se atenúa bastante la posibilidad de que el propio personal de salud sea alcanzado, más allá de todo lo que se proteja, por la infección. En algunos países de Europa hay un número importante de médicos y no médicos que no solo se han contagiado, sino que han fallecido. Bueno, tenemos aquel caso de China famoso, de aquel médico que fue el primero en alertar sobre la aparición de este virus, y bueno, un tiempo después se murió, es decir, terminó muriendo como consecuencia del contagio de este coronavirus. Entonces el problema fundamental es ese. No está previsto tampoco un incremento de los recursos de terapia intensiva, al menos no en una proporción importante. Hay algunos arreglos, convenios, debe haber con la medicina privada, pero no conocemos la naturaleza de esos convenios. Eso es importante porque la medicina privada cobra por ellos. Si no sabemos acerca de la naturaleza de esos convenios, no conocemos el gasto en que incurre el gobierno en beneficio del sector privado. Bueno, acá tenemos una cuestión extremadamente importante. Luego hay hospitales que se iban a inaugurar en el Gran Buenos Aires y que nunca se inauguraron, nunca se concluyeron, y no se ha dicho nada de que se fueran a concluir en un tiempo rápido, como ha ocurrido en alguno que otro país. No muchos, pero algunos han recurrido a este tema de la construcción de los hospitales. Es decir, una palabra, no, el problema central, que es la atención pública, la atención de salud pública de este coronavirus, no está contemplada. Por otro lado, el decreto se adelanta, teniendo en cuenta que además son días feriados y por lo tanto no representa mucho en términos de costo, se adelanta a decir que el personal que no vaya a trabajar, que no vaya a trabajar porque debe cumplir la cuarentena, no forma parte de aquellos que están autorizados a trabajar los periodos de cuarentena, van a cobrar los salarios. Eso significa que cobrarán
de todos modos cobrarán los salarios de creo 1 o 2 días hábiles que de otro modo no cobrarían, porque por los días feriados que hay ya estaban cubiertos por lo menos el 80%, 90% de las jornadas que se deben pagar. Como esto dura hasta el 31 de marzo, no conocemos el régimen posterior, porque hay que tener presente que hay empresas que están despidiendo personal, que están suspendiendo personal y que eventualmente el llamado repro, es decir, el pago de los salarios por parte del Estado, cubre, digamos, la parte remunerativa, no cubre la parte no remunerativa. De modo que es un corte brutal a los salarios de los casos en que el gobierno elija para pagar esos salarios con el sistema repro. Luego están todos los trabajadores en negro. Con relación a los trabajadores en negro y a los trabajadores informales en general y a los monotributistas, el ministro Arroyo sí. empezó a ponderar muy positivamente la asignación para andar refaccionando casas y haciendo cosas menores, como si eso fuera un gran impulso, digamos, al empleo. De cualquier manera, si se extiende el periodo de cuarentena, ese impulso no sirve de nada, porque la gente va a tener que cumplir la cuarentena y no va a poder ir a trabajar. ¿Quién les paga a esos trabajadores? Acá hay un problema absolutamente gigantesco. Entonces no hizo ningún tipo de alusión. En la conferencia de prensa de ayer, que no fue una conferencia de prensa, no dijo nada, simplemente no dijo nada en términos de autorizaciones, sino que recomendaciones, señalamiento, lo dejó para el decreto que aparece en el día de hoy. Toca nada más que los problemas médicos, de aislamiento social, etcétera. En ningún momento se refiere a los problemas económicos. No se refiere a los problemas económicos porque si empezar a hablar de los temas económicos le descubriría a la población que hay una despilfarro de recursos brutal en la asistencia a los tenedores de deuda. Absolutamente fenomenal. Creo que en este momento, a ver, en uno eran 50.000 millones, 27, bueno, arriba de 150.000 millones de pesos que el gobierno va a tener que pagar porque ofreció un canje que los acreedores aceptaron por la mitad. Es decir, que la mitad de la deuda que había que pagar no se va a pagar a cambio de un nuevo bono o de diversos bonos que vencen en 2021 y sucesivamente hasta 2024. ¿Qué pasa con los que no lo aceptaron? Entonces, lo que ha pasado hasta ahora es que se han pagado. Y se ha pagado, en algunos casos eran dólares con dinero del Banco Central, y en general con dinero del Banco Central porque se ha recurrido a la emisión de moneda contra títulos que no tienen ningún valor de parte de la tesorería, porque la tesorería no tiene recursos para pagarlo nunca. Entonces es un pagadiós que se da al Banco Central. No se metían los problemas económicos. Ahora, ¿qué ocurre? No lo señalo esto para valorizar las cuestiones económicas, digamos, lo señalo porque esconde que recursos fundamentales que deben ser aplicados a la salud no se aplican a la salud porque se aplican a la cuestión de la deuda. Esto es absolutamente decisivo. Y a cambio de eso, sin embargo, el país, por las condiciones en las que se encuentra, supongo, no recibe ninguna asistencia financiera adicional. ¿A qué me refiero? El Fondo Monetario Internacional decidió abrir una ventanilla de recursos por $1 billón, billón con B larga, sí. para que se entienda bien y no pronuncio correctamente la palabra. Es para todo el mundo. Se lo solicita y esa asistencia financiera es sin interés. Por lo menos para los países de desarrollo relativo, le ha asignado 50.000 millones de dólares. Es decir, que Argentina se podría presentar esa ventanilla
y pedir ese préstamo, por tanto no se paga interés, es de lejana amortización y estaría enteramente dedicado a la salud. Bueno, Argentina no lo hace porque ya tiene una deuda de 350.000 millones de dólares. En realidad es una deuda superior a los 400.000 millones de dólares, porque están creciendo las LELIC, que en general no son computadas por los institutos oficiales como deuda pública. Venezuela hizo un pedido de 5.000 millones de dólares un día antes que aparezca esta resolución del FMI, y 24 horas después de la resolución, sin que me diera ningún tipo de reunión ni consulta dentro del FMI, el FMI declaró que no le va a dar nada. Y Venezuela lo pidió para poder importar equipos e insumos para su industria farmacéutica y de equipos médicos. Acá tenemos algo impresionante, ¿no es cierto? Es decir, voltear a Venezuela, ponerla en la órbita norteamericana, es primario respecto al problema de la salud de 27 millones de venezolanos que se encuentran por la política del régimen de Venezuela y por las sanciones económicas brutales que le aplica Trump en una situación social, de salud, etcétera, completamente crítica, completamente deprimente. Bueno, sobre eso no, es decir, acá hay una especie de acuerdo entre el gobierno y la oposición en la que se cuidan las espaldas recíprocamente, pero no hay ningún tipo de medida decisiva, porque la pura cuarentena no sirve de nada si al mismo tiempo no se complementa con medidas de tipo decisivas en el terreno de la salud, del sustento de las familias trabajadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pareciera, ¿no? Como que hay que todo el arco patronal cerró filas junto con el gobierno, por lo menos por el momento, leyendo los diarios y demás. ¿Considerás que porque el gobierno está manejando esta crisis con un ojo puesto en intereses que van más allá de la propia crisis? Es decir, él cree que podría forjar, por medio de este tipo de acuerdos, componiendo la reta de adquisidos, etcétera, al lado de él, podría recibir alguna consideración en la negociación de la deuda externa. Y si no es así, que todo el arco político lo respalde en el caso de que él decida el default, que es lo que en este momento tiene una probabilidad del 95%. Entonces hay maniobras políticas atrás. De eso no hay que olvidarse nunca, porque en ningún momento de esta crisis ha cesado la conspiración política de unos capitalistas contra otros y de la clase capitalista contra los trabajadores. En Estados Unidos, el incremento de los pedidos de seguro de empleo, que es un indicador de despidos, aumentó en enero y febrero, o febrero y marzo, quizás ahí no soy muy preciso, en 500.000 personas. Entonces, como ustedes ven, acá hay un ataque extraordinario a las condiciones de vida de los trabajadores, que en este caso están cumpliendo una cuarentena forzosa o una cuarentena forzada, porque simplemente no van a trabajar porque son despedidos. Al mismo tiempo, también tendría que haber en la industria de la alimentación, en la industria farmacéutica, y en un conjunto de industrias conexas, porque no se puede separar el tejido industrial en forma artificial, una reducción de la jornada laboral, porque eso atenúa fuertemente la posibilidad de contraer el virus, y también aumentando la jornada, la cantidad de turnos por día de trabajo, se pueden tomar medidas internas en una empresa para asegurar ese distanciamiento de 1 metro, 2 metros, 3 metros que digamos que puede haber. Esto es extremadamente importante.
porque además hay que tener en cuenta que cada obrero tiene que cuidar a su familia. Entonces, si va a ir a trabajar 8 horas, 10 horas, después con el transporte, especialmente en las grandes ciudades, que le lleva por lo menos 2 horas más, hay una desprotección de la familia al interior de la familia misma. Bueno, eso es estructural, pero en medio de una epidemia se hace considerablemente más grave. El tema es que Fernández, quizás con mejor disposición que Trump, también representa un sistema social que no quiere adoptar y no podría en última instancia adoptar un método de planificación económica o un método de planificación integral que cubra los temas de salud, economía, etcétera, etcétera, y que toma una economía de racionamiento, ¿no es cierto?, con control, de supervisión, etcétera, por todo el periodo que dure esta epidemia. Le huyen terriblemente. No solo le huyen, sino que yo identifiqué en el caso de Trump, Johnson y Piñera un discurso político muy agresivo en el que ellos señalan que el mercado va a resolver todos estos problemas en un afán de ganar una batalla política que ellos sienten que van a perder frente a la izquierda, como consecuencia de que tomen medidas que vienen de un arsenal político que no es el de ellos. Claro. El famoso discurso de un día miércoles de Trump, que fue el que disparó la caída de las bolsas, tuvo esa característica. Y lo mismo ocurre con Piñera, que ha sacado el ejército a las calles. En contraste con Fernández, bueno, lógicamente el ejército argentino no tiene la capacidad represiva del ejército de Chile, pero Fernández dijo, el ejército no. Esto es muy importante. No quiero dejar de señalar que Christine Lagarde, en determinado momento, intentó aprovechar esta crisis para hundir a Italia y hacer caer al gobierno, a negarse a comprar títulos del gobierno italiano que estaban cayendo y por lo tanto representaban un índice de riesgo país que iba creciendo con relación a los títulos, digamos, de Alemania o de Francia. Eso se podía corregir comprando ya los títulos del Banco Central Europeo, y ella se negó. Eso provocó una caída más brutal de las bolsas italianas y una crisis en el Banco Central Europeo. Entonces ha tenido que salir a comprar, pero ha habido un intento de ese tipo. Después los norteamericanos están tratando de adquirir empresas alemanas a través de operaciones de bolsa o a través de operaciones privadas, y eso provocó la reacción de Merkel, porque son empresas dedicadas justamente al problema de medicina, problemas farmacéuticos, y se veía un intento de Estados Unidos de monopolizar eso en función de sus propios intereses. Entonces esto es lo que está ocurriendo. En contraste con esto, hay una intervención política de las clases trabajadoras que por un lado es inusitada frente a problemas de esta naturaleza y por otro lado es completamente lógico ante problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, tanto en Chile como en Argentina ha habido choques y han salido a protestar los trabajadores para que se cierren los shopping. Ahora ahí está planteado que los dueños de los comercios de los shopping están los salarios. Claro. Pues después hay que comer. Miremoslo desde el ángulo más elemental de la supervivencia humana. Acá no se trata solo de cuidar la salud, sino que no sea el costo de morirse de hambre. Eso supera la capacidad del capitalismo y lo demuestra con mayor claridad lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay ciudades que ya están en cuarentena como Seattle, esto crece a todo lo que da, hay despidos. ¿Cuál es la idea de un Trump? La idea de un Trump es que, debido a la fama que se han hecho las compañías tecnológicas, la vacuna contra este virus va a aparecer rápido. Y cuando aparezca, va a representar una victoria de la propiedad privada y de la libre empresa
digamos, descomunal. Al final, quien resuelve esto somos todos nosotros. Somos nosotros los capitalistas. Y la iniciativa privada, y la creación emprendedora, etcétera, etcétera, siempre buscando aceptar un golpe a las aspiraciones históricas de las clases subalternas. Por eso les preocupa que China esté resolviendo los problemas. No tengo claro que los esté resolviendo, pero algunos diarios dicen que sí, con método de intervención estatal. Y ahí el capital privado en China asiste al gobierno porque tiene una dependencia extremadamente grande del gobierno chino, si uno lo compara con la relación entre el capital y el Estado en cualquier otro país capitalista. Claro. Ahora China se ha transformado en la gran exportadora de equipos médicos a Italia y hasta está enviando sus propios especialistas, con el riesgo de que los especialistas contraigan el virus en Italia. Es decir, que hay una disputa absolutamente muy clara sobre esta gran crisis de salud. De todos modos, creo que hay que hacer una caracterización más general, porque se estima que el Producto Bruto Norteamericano, lo mismo el de Europa como el de Inglaterra, vayan a tener una caída del 20% en un trimestre, en términos anuales, pero en el próximo trimestre. Esto es un derrumbe, indudablemente. Ahora, este derrumbe, como la caída de las bolsas y las crisis financieras, la falta de liquidez, no ha sido provocado por un movimiento propio de la economía, sino que ha sido provocado por un problema de salud que le ha privado al capital de la fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo tiene que estar en cuarentena, y porque la fuerza de trabajo se infecta y se enferma. Es decir, que el capital no puede funcionar sin la fuerza de trabajo, algo que los capitalistas niegan todo el tiempo a nivel ideológico, diciendo que la máquina y la tecnología han resuelto los problemas de la fuerza de la dependencia de la fuerza de trabajo. Entonces, como no hay capacidad de producir porque la fuerza de trabajo está maniatada por esta crisis, se viene, digamos, se está viniendo todo el trabajo. Ahora, el capitalismo no va a asistir a la fuerza de trabajo, porque ya se ve que no lo hace. Apuesta, como cualquier especulador, al tiempo que aparezca una vacuna. Y aquí al tiempo que aparezca una vacuna, la situación puede hacerse muy grave. Pero yo creo que desde el punto de vista de una caracterización correcta, hay que enlazar la crisis de salud como un fenómeno del sistema. En este sentido, quiero referirme a que la restauración del capitalismo en China ha llevado a China a producir epidemias como no ocurría cuando la economía era estatal y planificada. ¿A qué se debe? Se debe que en el pasado había un sistema de planificación y el campo estaba organizado en comunas. De modo que la producción del campo, dirigida a las ciudades, se podía identificar perfectamente porque eran grandes comunas agrarias y la trazabilidad, es decir, el recorrido de esa producción hasta las góndolas o los almacenes o los lugares de consumo, se podía identificar. Con el proceso de restauración capitalista, las comunas han sido destruidas. Y en este momento, millones de chinos producen de forma individual o de pequeños productores, de pequeñas parcelas o de parcelas campesinas. Esto de entrada plantea un gran problema a la alimentación en China por parte de las cadenas de producción en las ciudades, supermercados, frigoríficos, etcétera, porque no tenían un organismo de salud en condiciones de verificar cómo llegaba a la industria la materia prima alimenticia. Y entonces aparecen ahora estos
Estas epidemias que antes no eran conocidas, históricamente siempre había hambrunas en China, pero ahora hay epidemias en serie. Entonces el conflicto ha sido causado por una anarquía de mercado, por una anarquía capitalista. Por otro lado, acá también interviene el cambio climático, el violentamiento de la naturaleza, que fundamentalmente se manifiesta en la modificación, como se dice, hay una palabra más adecuada, bueno, en la modificación de las especies, en el cambio del hábitat, etcétera. Entonces tenemos una crisis de características no ya históricas, sino que van más allá que la propia histórica, porque es la relación del hombre con su medio natural. En un pasaje del decreto se afirma que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes. De alguna manera me parece que están adelantando, digamos, un posible estallido. No sé cómo lo ves vos y qué relación puede haber de esta afirmación con esta impronta bastante represiva que hubo ayer en las medidas, por ahí no a la altura de lo que está pasando en Chile, pero que igual me parece que es importante. ¿Qué opinas al respecto? No, el gobierno es más consciente que otros gobiernos, por su defecto de nacimiento, que ahora voy a explicar, sí, que su propio destino está en juego, completamente. Trump también lo advierte. Sí. Todo el mundo lo daba ganador en noviembre, y ahora ya empiezan a comentar que no va a ganar. Ahora, eso de que él gane o no gane, que es lo que está escondiendo el problema de gobernabilidad. Piñera enfrenta esta crisis de salud o sanitaria en los términos de la rebelión popular que vive y de un gobierno que tiene el 6% de imagen positiva. Es decir, todo el mundo sabía de mucho antes de esto que estaba sentado en un volcán social, un volcán político. Y lo que los tranquilizaba, no sé si los tranquilizaba o quizá no los ponía más ansiosos de lo que estaban, era el hecho de que no había una homogeneidad en la respuesta política de la clase obrera. Ahora, con esto, esos temores se agravan, pero ellos mencionan una hecatombe social y política que no es lo mismo que prever una revolución social. Claro. Ellos están mirando la posibilidad de su propia desintegración. Cuando digo el defecto de origen de los Fernández, es que es una amalgama oportunista para salir de alguna manera a enfrentar a Macri, que se venía abajo. Es decir, aprovecharon oportunistamente una crisis de poder. ¿Qué quiere decir oportunistamente? No importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no importa que no tenemos un programa, pero somos viejos conocidos, de un lado y de otro. Armemos algo que sea diferente a Macri, para que el derrumbe de Macri no sea un estallido político general. Es decir, que ha subido en condiciones de debilidad enormes, que siempre se pueden superar si tienen los recursos, el programa, la perspectiva de querer superarlo, pero no lo tienen. No tienen ninguna de esas condiciones. Todavía siguen preocupados por el problema de la deuda externa, cuando en condiciones de calamidad como la que vivimos, simplemente, yo tenía que ir a un médico la semana que viene, y me dijo, nos vemos después de la epidemia. ¿Me explico? Sí. Le podrían decir a los acreedores que nos vemos cuando todo esto pase. Es impresionante que los acreedores, yo también todo el mundo, esté alerta al cumplimiento de la deuda externa en una situación de tipo por parte de un país que no tiene recursos para pagarla. Acaba de aparecer, bueno, por lo menos me quedó recién a mí, el último informe del equipo técnico del FMI para Argentina, donde dice que
la situación es límite. Y esto está escrito, si me llegó el 20 de marzo, esto estará escrito hace 2 semanas, 3 semanas. De manera que, si era así hace 3 semanas, imagínense cómo es ahora. Así de sencillo. Los grupos acreedores de Argentina, los fondos internacionales, están sufriendo grandes retiros de fondos porque la plata de esos aportistas a los fondos se encuentra invertida en acciones, bonos, etcétera, que están cayendo por todos lados. Entonces sospechan que el fondo ha perdido capacidad de devolver la plata que invirtieron en ese fondo. Lo están retirando, lo cual precipita toda la situación. La importancia del señalamiento que yo le hice sobre la crisis de la fuerza laboral es que no tiene remedio financiero. ¿Me explico? Es decir, si yo tengo una bancarrota, la puedo evitar inyectando dinero. Con el tiempo veré si esa industria de ese país tiene una perspectiva positiva desde el punto de vista económico para adelante y eventualmente me devuelvo el dinero. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo Obama con General Motors. Le dio un gran préstamo y como General Motors después resurgió de las cenizas, terminó devolviendo el préstamo y pagando los intereses. Ahora, cuando la fuerza laboral no puede ser puesta en movimiento por el capital, por todo este tema de crisis de salud y de cuarentenas, ¿qué importa que yo le dé el dinero para pagarle a otro y ese otro le pague a otro? Es una cabecita que no sale de su propio círculo. No mueve la producción. Porque para mover la producción hay que restablecer la salida de la fuerza de trabajo. Y entonces el escenario es sumamente complejo, digamos casi en un corto plazo, digo. Sí, claro, son complejos, por eso cada vez que puede Trump en su discurso dice nosotros vamos a tener la vacuna en poco tiempo. Y he leído o he visto, no me acuerdo bien, que se está ya, como se dice, ensayando, es decir, en personas que son voluntarios. Señor, usted quiere probarse esta vacuna que le estamos ensayando. Hay una palabra que se usa. Claro, y que en realidad esas muestras se tendrían que hacer al año, tengo entendido, ¿no? Y se está acelerando. Al año lo que fuere, sí. Pero claro, no se pueden hacer en personas, porque hay todo un proceso de experimentación que debiera ser autorizado por el Estado, etcétera. Entonces, con este recurso de personas voluntarias, o lo que fuere, lo están haciendo, nunca van a decir si salió mal, porque si llega a informarse que todo eso salió mal, el derrumbe va a ser fenomenal. Pero naturalmente la posibilidad de que haya una vacuna existe, distintos mecanismos de control se pueden poner en marcha. De todos modos, lo que está claro es esto: no atienden como corresponde el servicio de salud porque nunca lo han atendido y han convertido la salud en una mercancía y la han convertido en un campo de explotación del trabajador y de acumulación capitalista. Falta totalmente una audacia en este sentido, es decir, un capitalismo que diga, me juego toda la guita que sea necesaria en función de que corro el riesgo de perder el mundo. Ahí está muy complejo. O sea, los capitalistas para decidir en este punto tienen un problema tremendo. Algo así hizo Roosevelt en Estados Unidos en la década del 30. Trató de aplicar todos los recursos y le fue algo bien, pero en el fondo le fue mal. La economía solo levantó cuando tuvo que empezar a producir para la Segunda Guerra Mundial. Por una vía completamente diferente lo hizo Hitler. Así que también está este problema del fascismo. Y en ese sentido sí tenemos que prestar atención, aunque me parece todavía prematuro que se hable de esto,
en el sentido de que la crisis de salud lleve a los gobiernos que no la pueden resolver a una especie de ¿cómo se dice?, de confrontación social, en que los que están mejor preparados económicamente para poder salir de esto, se enfrenten con los que están menos preparados. Y sobre esa base crear una tendencia chauvinista, racista, etcétera. No es tan sencillo para crearla, tienen que pasar cosas mucho más graves. Yo veo que la prensa internacional, de izquierda en particular, habla ligeramente del fascismo, cuando el fascismo no es el soplar y hacer botellas. Las condiciones para que madure un proceso fascista son francamente excepcionales. Ayer, mientras se cocinaba lo del decreto, hubo un cierto debate, por lo menos en las redes sociales, sobre esto que te preguntaba recién, esta tónica que podría llegar a ser represiva del gobierno para imponer la cuarentena. ¿Vos cómo la ves? Y si el gobierno se está cuidando. No, el gobierno se está cuidando. No, pero en el sentido, por ejemplo, de que no se pueden hacer asambleas los trabajadores o cosas por el estilo. ¿Eso cómo lo...? Sí, lógico, pero no hay ningún decreto que prohíba específicamente las asambleas. Yo lo he visto con la huelga docente en Salta. Se ha buscado que esto no prosiga, pero para eso tuvieron que suspender las clases y el gobierno nacional tuvo que declarar. Y también el gobierno de Salta esta situación de aislamiento social, es decir, que viene encubierto. Ahora, el problema no es el problema no es que procuren mezclar medidas de salud con medidas represivas, con medidas, digamos, no represivas, con medidas con la intención de evitar que la clase obrera se agrupe, porque lo que importa es la capacidad que tengan para hacerlo. Porque la gente ahora ya no está peleando un salario, una hora extra, una deuda, ahora está peleando su vida. Nosotros nunca vimos eso. ¿Cómo son las respuestas de la clase obrera, de los trabajadores, a los problemas que plantean la vida? Entonces, este Alberto Fernández ayer puso énfasis en que no pretendía tener poder del Estado de sitio. Es decir, buscó dirigirse a la población tratando de sosegarla en materia política o incluso pensando para las nuevas generaciones si acá podía venir de nuevo un régimen militar o cosas por el estilo. Como esto es muy lejano, distante y no se lo ve, el hecho de que él haya tratado de calmar las aguas en este punto revela una preocupación. La respuesta en otros lugares y otros gobiernos es diferente. Se ve esto en la crisis que hay. Ahora, si hay una crisis de deuda, escúchame bien lo que digo, si hay una crisis de deuda, este frente ficticio que aparece para en Olivos con conferencia de prensa, estalla. ¿Por qué? Nada. Porque va a haber sectores políticos muy claramente defensores del pago de la deuda. Usted no se olvide que el 50% de la deuda pública argentina es en manos de los capitalistas argentinos. Entonces eso puede hacerlos callar. Además, ¿de qué depende? Depende también de la versión del FMI. Si el FMI entiende que está en una situación excepcional y trata de ganar tiempo hasta ver si la situación mejora, es una cosa. Si aprietan las clavijas es otra. El juez Griesa apretó las clavijas porque había una decisión política tomada de la necesidad de que la oposición encabezada por Macri se hiciera cargo del gobierno en lugar de los Kirchner o de Scioli. Como para ir cerrando, ¿cómo tiene que intervenir la izquierda en todo este escenario, que es un escenario complejo y que por lo menos no registra muchos antecedentes, ¿no? Claro.
Nosotros tenemos que evitar cualquier identificación de la izquierda con el gobierno y con los partidos patronales. En cambio, he visto que el Frente de Izquierda protestó porque no se le dio acceso a la conferencia de prensa de Massa. Querían estar presentes en la conferencia de prensa como parte de la oposición parlamentaria. Seguramente pretendían o creían que Massa les iba a dar un lugar para que criticaran al gobierno, para que dijeran algo que fuera a indisponer la conferencia de prensa. Seguramente que Massa pensó en esa posibilidad y que la propia izquierda a lo mejor especuló con eso. Pero luego, denunciar porque no se les dejó participar como una violación a derechos parlamentarios y todo lo que fuere, es una mala indicación. Porque hoy la izquierda y los trabajadores deben estar completamente distantes de cualquier coalición política, sea a nivel ejecutivo de presidentes y gobernadores como a nivel parlamentario. Ahora, antes de eso, mandaron un proyecto reclamando que se reúna el Congreso para debatir una salida. Para el Congreso no puede dar ninguna salida. No tiene ninguna condición particular que lo haga diferente el Poder Ejecutivo. La mayoría de los que están en la conferencia de prensa tienen un 99% del Congreso. Es decir, que en juego el parlamentarismo a ganarse autoridad mostrando que no somos quilomberos, que está totalmente fuera de lugar. Es casi un pasaje al otro lado. Acá hay que decirle a los trabajadores exactamente dónde estamos parados. Lo que estamos parados es en una solución obrera a la crisis de salud. Es decir, que ponga en un orden la atención del sistema, 4 horas de trabajo, 6 turnos, duplicar personal, la cantidad de enfermeras desocupadas que hay en la capital federal es fabulosa. Y hoy hacen horas extras. Tendrían que cobrar lo mismo que cobran ahora, por 4 horas. Usted tendría otro personal mejor dispuesto digo psíquicamente, claro, etcétera, mejor dispuesto incluso físicamente, con mayor descanso, para la atención de la salud. Es decir, que si la crisis ha provocado la separación de la fuerza de trabajo de la producción cotidiana, hay que buscar la reinserción de esa fuerza de trabajo por en sus propios términos. En sus propios términos, 4 horas en el sistema de salud, etcétera, 4 turnos de trabajo en las empresas, medidas internas, por ejemplo, en todo, fíjese usted el subte tiene un producto cancerígeno en los vagones y en los talleres. Y ahora encima tiene este tema del virus. Entonces tiene que haber una política de salud para el sistema de transporte, una política de salud en la fábrica. En la fábrica la gente se enferma. Esa es la salida. Y a partir de este enfoque estratégico, acompañar, o mejor dicho, acompañar, no sé si la palabra, pero seguir atentamente, pero estar presente también, en los movimientos de reclamo de los trabajadores, para descubrir la fisonomía que le van dando, y a partir de ahí, poder formular una acción unificada. No imponer los términos de una acción artificialmente desde una organización, sino que sea la traducción de tendencias que se manifiestan en el mundo del trabajo como consecuencia de cómo vive la agresión de esta crisis sanitaria por un lado y derrumbe económico y financiero por el otro.